Se va a corregir el segundo ejercicio de cinemática propuesto para la semana del día 13 al 20 de abril. Nos dan una ecuación de un movimiento y nos preguntan acerca de si la aceleración, de las 4 opciones, cuál sería la correcta. Nos dicen si es nula, si es variable o si toma ciertos valores. En este caso, nuestra ecuación del movimiento es R 4t cuadrado más 6t más 5 y si nos están preguntando por la aceleración es la derivada de orden 2 respecto del tiempo. Por lo tanto, sabemos que la primera derivada representa la velocidad y la segunda es la aceleración. En este caso, la función que vamos a tener que derivar es una función polinómica que sabemos la regla que se ha de aplicar. Bueno, la suma de derivadas, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una constante es 0, por ejemplo, la derivada de 5 pues será 0. Y la derivada de t elevado a n pasa a ser n por t elevado a n menos 1, es decir, bajamos el exponente y restamos 1 en el nuevo exponente. Vamos a calcular, por tanto, la aceleración y ver cuál de estas 4 opciones es la correcta. Para ello, como tenemos que calcular la segunda derivada, tenemos que empezar calculando la primera. La primera derivada, aplicando las reglas de derivación, será... Bueno, aquí también fijaros que solamente tenemos... el movimiento está a lo largo de la componente Y, es decir, en el eje X, no hay J. Un movimiento en el plano pues tiene 2 coordenadas. En este caso, si no aparece J es porque J es 0 y se mueve únicamente a lo largo del eje X. Volviendo a la derivada, pues aquí tendríamos una constante 4 que multiplica a t cuadrado. Luego sería la derivada de t cuadrado, que es 2 por t, aplicando esta regla de aquí. Es decir, el 2 baja y restamos 1 en el exponente. Luego más 6 por la derivada de t, que es 1, porque sería 1 que baja del exponente, y si restamos 1 sería t elevado a 0, que es 1. Y por último 5, que es una constante, la derivada de una constante es 0. Es decir, nos queda 4 por 2, 8, t más 6 y esa es la derivada del movimiento, que es la velocidad. Ahora vamos a calcular la aceleración, que es la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada de la derivada. Por eso tenemos que calcular siempre la primera derivada, ya que si no, no podríamos calcular directamente la segunda. Una vez que tenemos la primera derivada, pues sería volver a derivar sobre esta derivada. Es decir, aplicando esta misma regla, pues sería la derivada de 8t, que es 8 por 1, más la derivada de 6, que es 0 por i. Es decir, 8i. Y de aquí ya vemos que la respuesta correcta es la C. No puede ser ni la A, ni la B, ni la D, porque para que fuera la A, la aceleración tendría que haber salido 0. Y eso no ha ocurrido. Si fuera variable, significaría que dependería del tiempo t. Y la expresión de la segunda derivada no depende del tiempo. Y 4j, pues directamente no puede ser porque no tenemos movimiento en el eje de la j. O sea, en el eje y, que es el que corresponde al vector j. Con esto pues ya vemos que la solución correcta pues sería la C.